Hay secretos que una persona aprende a esconder desde niño, secretos que poco a poco se convierten en parte de su vida, hasta el punto donde ya ni siquiera sabe cómo explicarlos. Y sinceramente, creo que eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Hoy tengo 50 años, pero desde muy pequeño empecé a sentir cosas que no entendía. Crecí rodeado principalmente de mujeres, mi mamá, mis hermanas y yo. Convivíamos muchísimo dentro de la casa. Las veía maquillarse, peinarse, cambiarse, arreglarse frente al espejo. Y aunque en ese momento yo era solo un niño, recuerdo perfectamente que todo eso llamaba muchísimo mi atención. Mi mamá incluso muchas veces me pedía ayuda para abrocharle el brasier. Y yo me quedaba observando todo, las telas, los vestidos, el maquillaje, las prendas femeninas. En ese tiempo no entendía por qué me llamaba tanto la atención. Solo sabía que sentía una curiosidad enorme y poco a poco esa curiosidad fue creciendo. Recuerdo que cuando alguna de mis hermanas o mi mamá dejaban ropa en el baño, yo entraba después y comenzaba a verla detenidamente. Primero solamente observaba. Después me animé a probarme algunas cosas, ya fuera un fondo, una bata, un vestido. Y sinceramente, cuando me veía así, sentía algo extraño, algo que no sabía explicar, porque al mismo tiempo sentía emoción, tranquilidad y también culpa. Y creo que eso fue lo más difícil de toda mi vida, la culpa, porque desde niño sentía que aquello estaba mal. Me decía a mí mismo que debía dejar de hacerlo, que era raro, que nadie podía enterarse. Pero apenas volví a quedarme solo, el impulso regresaba otra vez y mientras fui creciendo, todo se volvió mucho más intenso emocionalmente. A los 11 años ya comenzaba a despertar sexualmente, aunque ni siquiera entendía realmente qué era lo que sentía. Solo sabía que vestirme así me provocaba emociones muy fuertes y eso me confundía muchísimo, porque además a mí me seguían gustando las mujeres. Entonces yo no entendía qué me estaba pasando. Pasé muchísimos años luchando conmigo mismo, prometiéndome dejarlo, sintiendo miedo, vergüenza e incluso muchas veces llegué a esconder prendas. A veces me bañaba por las noches y como el baño estaba afuera y no había mucha luz, me atrevía a salir unos segundos al patio, vestido así, cuidando siempre que nadie me viera. Y aunque hoy suene extraño, en esos pequeños momentos sentía una especie de libertad, como si por unos segundos pudiera ser completamente yo. Pero inmediatamente después volví el miedo de ser descubierto, el miedo de decepcionar a mi familia, el miedo de sentirme diferente. Y sinceramente creo que vivir tantos años escondiéndose termina cansado muchísimo, porque una parte de mí quería dejar todo eso atrás, pero otra parte simplemente no podía. Pasaron los años y seguí creciendo con ese secreto. Y lo más curioso es que seguían gustándome las mujeres. Eso era algo que me confundía todavía más, porque mucha gente piensa automáticamente ciertas cosas, pero yo sabía perfectamente lo que sentía. Hasta que un día conocí a una mujer que terminó cambiando mi vida. Nos enamoramos poco a poco, comenzamos a salir y sinceramente yo sentí algo muy fuerte por ella, pero al mismo tiempo vivía aterrorizado, pensando en lo que pasaría si descubría mi secreto, porque yo sabía que tarde o temprano eso iba a pasar, y ocurrió de la forma más inesperada.
Un día fuimos a un hotel. Ella entró a bañarse y mientras estaba en el baño yo vi su bata y sinceramente no pude resistirme. Me la puse y me acosté. Todavía recuerdo perfectamente el miedo que sentí cuando salió del baño y me vio. Sentí que el corazón se me detenía. Pensé, hasta aquí llegó todo. Creí que iba a gritarme, a insultarme o simplemente irse. Pero para mi sorpresa, no reaccionó como yo imaginaba. Sí se sorprendió muchísimo, pero después decidimos hablar y creo que esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida, porque por primera vez le conté a alguien absolutamente todo. Le dije que me gustaba vestirme así desde niño, que no podía evitarlo, que no era algo nuevo. Y también le expliqué que me seguían gustando las mujeres. Incluso le dije algo muy claro, que si para ella eso era demasiado, entonces prefería que termináramos en ese momento, porque yo ya no quería seguir escondiéndome. Nos despedimos y sinceramente pensé que nunca volvería a llamarme, pero 2 días después me buscó y lo que me dijo todavía me emociona recordarlo. Me dijo que me amaba, que no pensaba que yo fuera gay y que si eso me hacía feliz, ella me apoyaría. Incluso comenzó a ayudarme, a regalarme cosas, a hacerme sentir aceptado. Y sinceramente creo que ese fue el primer momento en toda mi vida donde sentí que alguien me veía completamente y aún así decidía quedarse. Después de tantos años viviendo con culpa, con miedo y escondiéndome, sentir aceptación fue algo muy fuerte para mí. Y poco tiempo después terminamos casándonos. Aunque sinceramente ahí comenzó otra etapa todavía más complicada de mi vida. Porque una cosa es aceptar un secreto y otra muy distinta es vivir con él todos los días. Ustedes díganme sinceramente, ¿creen que una persona puede pasar toda su vida escondiendo quién realmente es solamente por miedo al rechazo de los demás? Estaré leyendo sus comentarios. Esta historia es de un seguidor. Si tú quieres que cuente tu historia, puedes enviármela al correo electrónico que está acá en mi perfil. Déjame saber, por favor, que me escribes desde YouTube y yo estaré haciendo tu video. Bendiciones.